¿Tú qué piensas de la persona de Jesús? Hombre, si todo lo que está en la Biblia es así, pues pedazo de tío, ¿no? El de puta madre. Falta poco para que se decida quién ganará las elecciones en España. Imaginemos que el partido ganador logra superar todas nuestras expectativas como país. ¿Realmente esa sería la solución definitiva? ¿Por qué razón crees que hemos descartado a Dios como la única esperanza de la humanidad? Vamos a hablar con la gente para saber qué piensan sobre esto. ¿Cómo es vuestro nombre? Altair. ¿Y el tuyo? Patricia. Teresa. Pedro. Luis. ¿Quién creéis que ganará las elecciones? Creo que ganará el PP. No estoy segura del todo, pero creo que el PSOE puede volver a salir. Creo que el PP será el futuro ganador de estas elecciones. El PSOE. Supongamos que el PP logra superar todas nuestras expectativas como país. O sea, se le ocurra en la sanidad, a nivel laboral, tenemos un país con seguridad, con derechos. ¿Creéis que con todo eso se acabará el mal social? Porque lo que no podemos negar es que vivimos en la cultura de la abundancia. O sea, tenemos los armarios llenos, al día se tiran no sé cuántas toneladas de comida, pero aún así, en la sociedad de hoy siguen habiendo divorcios, depresión. A día de hoy son 2 millones que sufren depresión en España. Las tasas de soledad baten cifra récord. El suicidio es la primera causa de muerte después del cáncer y de los accidentes de tráfico. ¿No crees que la sociedad necesita algo más? Bueno, yo creo que todos esos males sociales y todas esas temáticas de las que tú estamos hablando no se puede solucionar, bueno, ni mucho menos las va a solucionar el PP. Y bueno, sí que puede haber algunos vacíos morales y inquietudes en las personas que no puedan suplirse con las medidas que pueda adoptar un partido político. Quiero decir, dudo mucho que en una legislatura el PP o cualquier partido pueda acabar con todo el malestar social que es material, que es estamos hablando de pobreza, yo creo también. Falta algo más, pero no es algo material. Es algo de como de más, yo qué sé, una manera de satisfacerte de forma espiritual, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué piensas que la sociedad del siglo XXI hemos descartado a Dios como la esperanza del mundo? ¿Tú crees en Dios? No, soy agnóstico. ¿Cuáles son vuestras creencias? ¿Creéis en Dios o cómo lo definís? Yo no soy valiente en esto, yo soy un poco agnóstico y no me cierro la posibilidad. Me parece que no tiene sentido afirmar que en absoluto vaya a haber un Dios o algún tipo de ente superior, pero tampoco yo he sido creyente de niño, he sido cristiano, pero la verdad que a lo largo de los años me he descreído muchísimo y no sé, el tipo de instituciones o de personas que creen hoy en día simplemente no me convencen con sus argumentos. Si me voy volviendo un ser más racional y que quiero entender por qué creo las cosas que creo, pues nadie me ha convencido, por así decirlo. ¿Cómo definirías tu creencia? Es complicado, no sé. Yo podría decirse así como un medio eslogan que yo me creo como algo que forma parte de un todo más grande. Que a lo que más se aproximaría sería pues a la naturaleza o a lo que es el planeta como tal, el pertenecer a una especie de biosfera y que la lógica interna de ese ecosistema sea un poco lo que a mí me guíe, pero no es un ente con forma humana ni, no sé, quizá la religión a la que más me acerco es al animismo, o sea que no... ¿Tú crees en Dios? Sí. Defíneme tu creencia. Hombre, yo creo que Dios, con el nombre que le pongamos, tiene que haber algo que nos lleve un poco, que no nos deje ir así a marea, ¿sabes? Tiene que haber algo que orqueste un poco cómo se forman las cosas, a quién conoces, por qué y en qué momento, y a dónde va y por qué eliges lo que eliges. Yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Por encima de todo. La razón por la que yo no creo en Dios es porque simplemente no tengo fe. Y soy agnóstico precisamente porque no puedo ni desmentir ni garantizar la existencia o la no existencia de Dios. Y tampoco me supone un dilema moral. No es algo que te robe el sueño por las noches. Eso es. Sí que, evidentemente, pues como a todas las personas, es una disyuntiva, ¿no? Que hay que plantearse, pero no me quita el sueño. Una cosa,
creo que hay que separar institución, iglesia, cristiana y todo eso de lo que son los dogmas del cristianismo. A mí, como estructura de normas morales, sociales, me parece que se basa en unos pretextos que tienen sentido, si nos basamos en pues el ayudar al prójimo, todo este tipo de cuestiones, me parece que tienen sentido, pero creo que muchas veces se escapa de una forma de ver el mundo más actualizada, no tan jerárquica, no tan centrada en un culto. Y para mí, personalmente, lo que descarta el cristianismo es que se basa mucho en la culpa. No concibo una religión que no muestre amor por encima de culpa. Y creo que en el cristianismo, o al menos tal y como yo lo he vivido, ya no solo en imaginería y todo eso, me parece que hay mucho más lugar a la culpa y al arrepentimiento del feligreso, de la feligresa, en lugar de una sensación de amor y de sentirse realmente cobijado por Dios en tu día a día. Yo considero que tenemos una parte inmaterial y que la ciencia no puede introducir a Dios en una probeta de laboratorio y diseccionarlo para ver a qué religión pertenece. Yo creo que la ciencia tiene límites y que incluso la ciencia no puede explicar cosas como la conciencia, como nuestro sentido de moralidad, como nuestra capacidad cognitiva o incluso como preguntas profundas que tú incluso te harás, que son ese sentido de origen, identidad, propósito, que todos anhelamos resolver en nuestra vida. Por eso es que yo creo que somos algo muchísimo más que simples células, ¿no?, unidas a la espera de la muerte. Yo creo en Dios usando una herramienta que tú, como ser humano, también tienes. ¿Sabes cuál es esta herramienta? El sentido común. Mira, supongamos que vamos a una isla desierta y de repente a lo lejos vemos una cabaña. ¿Qué es lo que pensarías? Es una isla desierta y ves una cabaña. ¿Qué pensarías? Hombre, algo tiene que haber que necesites, ¿no? No estás sola en esa isla. No es una isla desierta porque si hay una cabaña es que alguien la ha construido. Ahora nosotros podríamos atribuir la elaboración de esa cabaña por medio de un torbellino de viento, ¿no?, que ha reunido todos esos palos de madera y de la nada ha creado una cabaña perfectamente diseñada. Pero eso no tiene ningún sentido porque nosotros intuimos, ¿no?, que hay una inteligencia detrás que ¿qué ha hecho? Lo ha construido todo completamente en su orden. Romanos, capítulo 1, verso 20, no sé si estarás demasiado familiarizado con la Biblia, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa para no creer en Dios. Con esto te quiero decir que vemos las huellas dactilares de Dios por todas partes. Incluso el filósofo Kant, siendo ateo, fue convencido de la existencia de Dios por dos cosas esenciales: por mirar al cielo y ver las estrellas que nos rodean, y por mirarse a sí mismo y ver un sentido de moralidad humana. Un libro, por ejemplo. Imagínate que ahora introduzco en una caja un montón de letras y un montón de papeles arrugados y unas tapas de cartón. Ahora empiezo a dar vueltas a esa caja, la lanzo al aire. ¿Sería razonable pensar que existe la posibilidad de que caiga en ese instante un libro perfectamente encuadernado? En teoría no, no. No, ¿no? ¿A que no? Es lógico. Es claro. Pues tan obvio como creer que todo lo que hay a nuestro alrededor ha sido hecho por Dios. Supón que vamos a una civilización alejada del primer mundo y a esa tribu le presentamos un coche de motor Ford. Ellos nunca han visto un coche antes y sus desarrollos tecnológicos son escasos. ¿Qué pensarán al ver el coche? Lo más probable es que piensen que hay un dios llamado Ford que está dentro del motor y que es quien lo hace funcionar, ¿no? Pero ahora, ¿qué ocurre si esas personas, esa tribu remota, empieza a estudiar ingeniería mecánica? Que al instante va a descubrir que ese coche no tiene la necesidad de un dios para funcionar. Y el ser humano somos absolutamente igual. Creemos que porque entendemos los mecanismos del universo y todas las leyes que lo rigen, descartamos a ese creador que lo ha hecho desde un principio. ¿Sabes dónde realmente yo reduzco el cristianismo? A una persona cuya persona afirmó ser la verdad, Patricia.
Esta persona dijo, yo soy la verdad, ¿sabéis de quién os estoy hablando? Jesucristo, efectivamente. ¿Qué pensáis de Jesús? No sé, es que yo Una cosa son las ideas preconcebidas de Jesús, que hemos asumido o lo que nos han dicho de él, y otra cosa es que realmente hayamos investigado su biografía o hayamos leído los evangelios. Efectivamente, yo no he leído prácticamente nada de la Biblia, no sé nada de Jesús como figura histórica, pero yo qué sé, o sea, es que lo veo... No tienes una opinión elaborada. Supongo que no, porque tampoco entiendo, o sea, ¿qué opinas de Jesucristo? Como ¿qué opinas de cualquier ente? Me parece una pregunta demasiado amplia, ¿sabes? ¿Qué decirte? No sé, me parece que tiene ideas que rozan el comunismo y eso me parece bien en el sentido de crear comunidad y compartir y redistribuir las cosas que se tienen para dar de comer a todos y eso me parece bien, pero Jesús como figura religiosa, como Mesías, como la verdad que tú dices, me parece que no es, que es imposible. ¿Por qué? Porque me parece imposible. ¿Pero por qué? Porque atenta contra tu lógica personal. Sí, entiendo que sí. La idea de la religión sí me parece súper positiva, pero lo que hace la gente con ella no. Muy bien. En plan, en sí lo que defiende la religión en general son cosas buenas, son valores universales. Son cosas que harían el mundo mejor, desde luego. Esto en realidad es más importante de lo que pensamos. Preguntarte qué piensas de Jesús no es como preguntarte si eres de ketchup o de mayonesa. Son cosas que no trascienden. Esto es algo muy importante. Entre una de sus frases más famosas, ¿sabe lo que dijo Jesús? Él dijo, yo soy la verdad. ¿Qué opinas de eso? Que la verdad le da miedo a mucha gente. Y no es... O sea, todo el mundo habla de querer encontrarla, pero no sabe lo que le va a pasar cuando la encuentre. ¿Qué piensas de Jesús? Pues es un profeta, ¿no? De una religión con la que no comulgo porque no soy religioso. Mira, algo muy curioso, hay historiadores serios que garantizan que había un grupo de personas que todavía ni tan siquiera se denominaban cristianas, porque no existía ese nombre en esa época, que aseguraban haber visto a un hombre que resucitó de la muerte. Hay historiadores serios, uno de ellos es el historiador Antonio Piñero, que es español, Flavio Josefo, Tácito, es decir, hay fuentes alternativas al cristianismo que aseguran no solo la existencia del Jesús histórico, sino también de que no han visto a Jesús con vida después de la muerte, pero sí garantizan que había un grupo de seguidores de Jesús que decían, ¡hey!, que hemos visto a este hombre resucitado de la muerte. Ahora, ¿quién estaría dispuesto a morir por una mentira?